En este video vamos a agregar los árboles binarios de búsqueda. En el ejemplo que vamos a hacer, vamos a ordenar los libros por autor y por título. Como ya vimos en la teoría, los árboles binarios de búsqueda lo que hace es facilitar o acelerar las búsquedas. En lugar de tener que recorrer una lista, van a poder utilizar la búsqueda en árbol binario de búsqueda que, como ya vimos, es mucho más rápida. Lo que ya tenemos hecho no lo tocamos, en principio únicamente la clase de biblioteca. Lo que vamos a hacer ahora es agregar el código del árbol binario de búsqueda que ya teníamos. Lo voy a copiar de acá, que vamos a tener que modificarlo de todos modos. Pero yo lo voy a copiar tal cual ustedes lo tienen y lo vamos a modificar acá en este video para que ustedes vayan viendo, lo que hay que cambiar. En principio el nombre del nodo, que ya le cambiamos al de la cola, este va a ser nodo ABB, y vamos a ir viendo a medida que vayamos avanzando. En principio vamos a tener que utilizar una clave de búsqueda, en vez de valor vamos a ponerle clave, que es lo que nos va a permitir ordenar el árbol. Y después le vamos a agregar también un dato. Bueno, eso cualquier cosa. Que por ejemplo, si la clave fuera el autor y ese autor tiene varios libros, el dato sería los libros de ese autor, ¿no? Por eso es que eso lo vamos a hacer como una lista, para permitir almacenar varios libros de ese autor. Bien, esto queda igual. La raíz, bien. Y en el insertar, vamos a ver que en lugar de valor va a ser, bueno, acá también, que me faltó, con el constructor, claro, es clave y dato. Y acá en el insertar también va a ser clave y dato. Lo primero que vamos a hacer es normalizar las claves para facilitar la búsqueda. O sea que si hay mayúsculas y minúsculas, eso no sea un problema. Como ustedes ya lo han hecho otras veces, lo vamos a pasar todo a minúsculas. Así que vamos a poner que una clave, no sé, normalizada va a ser igual a, siendo minúsculas la clave, punto. Ahora en vez de clave, en vez de valor, acá va a ser clave, pero en vez de clave va a ser la clave normalizada. Y el dato, obviamente. Acá ponemos acá un comentario. Con el insertar recursivo también vamos a tener que modificar. Va a ser clave dato. Acá es nodo bebé. En realidad podríamos dejado valor para no tener que modificar todo, pero para que quede más entendible. Que la clave es aquello por lo cual se ordena. Entonces, utilizando la clave para ordenar, insertamos tanto la clave como el dato. Bueno, y como dijimos que podía haber varios libros con el mismo autor, o sea que la clave ya existe, no vamos a insertar una clave nueva porque por regla el árbol binario de búsqueda no admite claves repetidas,
Entonces lo que vamos a hacer es a esa clave, o sea, si no es menor ni es mayor, significa que es igual. Entonces a esa clave lo que vamos a hacer es agregarle el dato. En este caso, si fuera el mismo autor, le vamos a agregar un nuevo libro. Bueno, ahora vamos a hacer el eliminar. En eliminar va a recibir la clave y en este caso, bueno, capaz hacemos un comentario aquí para que quede claro. Bueno, entonces, elimina un dato del árbol buscando por la clave, ya sea título o autor, porque este árbol va a servir tanto para, o sea, va a ser el mismo árbol binario, tanto para ordenar por autor como por título del libro o revista. Si el dato recibido es known, va a eliminar el nodo completo, o sea, el autor con todos sus libros. Y si se especifica, en el caso que fuera título y libros, ¿verdad? Si se especifica el dato, solo va a quitar ese elemento específico del nodo de datos. O sea, si tengo un autor con varios libros y quiero dar de baja de ese autor un libro particular, necesito pasar tanto el nombre del autor como el nombre del libro. Si solamente paso el nombre del autor, voy a eliminar todo. Bueno, entonces, vuelvo a normalizar la clave, pero capaz lo copio que yo lo tengo hecho aquí. Ahí va. Bueno, esto es fundamental para que quede bien la búsqueda, ¿no? Para evitar las mayúsculas y las minúsculas. Que la normalizada y dato. Y ahora vamos a modificar el eliminar recursivo. Hay que hacer como dato. Podemos poner un mensajito. Solo para ver si eso está funcionando o no. Siempre es bueno poner un mensaje. Bien. Bueno, acá obviamente no es valor, es clave. Igual que el otro. Bien. Acá lo que hay que preguntar es si se especificó algo en datos, ¿verdad? En ese caso lo que se va a hacer es eliminar únicamente el dato. Bueno, acá hay que ver si tenemos un autor con varios libros o si ese libro que eliminamos es el único libro de ese autor. Y en ese caso tendríamos que eliminar el nodo. Si no, no. Entonces, ahí va. Si quedan más datos, salimos de la función. Y si no, bueno, ahí empezamos a evaluar
Ay, esto me quedó todo corridito. Bien. Empezamos a evaluar las distintas opciones para eliminar. Bueno, en el caso 3 tenemos que el sucesor se va a obtener con la función mínimo, como ya habíamos visto, y acá tenemos que cambiarle. Bien, lo que vamos a hacer acá es copiar, en vez de valor, clave y los datos. Bien, acá lo que estamos haciendo es, ahí va, reemplazamos la clave y los datos del nodo actual por los del sucesor y luego eliminamos, ahí va, y aquí va a ser la llamada recursiva, nodo derecha, sucesor, punto clave, y bien, retornamos al nodo, quedaría, el mínimo queda igual, y lo que vamos a tener que modificar ahora es el buscar, porque en el buscar la clave hay que normalizarla. Clave normalizada, y acá en vez de pasarle valor, iría la clave normalizada. Bien. En el buscar recursivo, es muy poco lo que hay que modificar, básicamente la palabrita clave. Y el recorrido que vamos a utilizar es en orden, ¿verdad? Porque necesitamos verlo en orden alfabético. Y en este caso vamos a eliminar entonces los otros recorridos. Bueno, lo pueden dejar si quieren, pero no lo van a utilizar en este caso. Yo los voy a sacar. Y este tampoco lo vamos a modificar. Lo que sí vamos a modificar es el agregar nodo. ¿Ah? Entonces, vamos a cambiarle para que muestre, ¿verdad? Lo que vaya a mostrar. Bien, ya quedaría pronto el árbol. Ahí va. Bueno, lo que hay que modificar ahora es la clase biblioteca. La clase biblioteca, en vez de tener dos árboles, perdón, en vez de tener dos listas, ahora va a tener dos árboles.